3 días después de una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España, el contraste entre la sociedad civil y nuestra casta política no puede ser más acusado. Veámoslo. Han pasado ya 3 días desde que se produjo la que ha sido la mayor catástrofe de la historia reciente de España, los devastadores efectos de la gota fría en el Levante español y muy especialmente en la provincia de Valencia. Pero a pesar de haber transcurrido ya 3 días, la situación está muy lejos de haberse normalizado. La mayoría de las personas más directamente afectadas por este desastre natural siguen sin acceso a agua potable, electricidad, gas natural e incluso a alimentos básicos. Es más, muchas de esas personas ni siquiera tienen un sitio donde dormir, porque sus hogares han sido o destrozados o están totalmente inhabilitados. Las calles y las carreteras siguen siendo muy difícilmente transitables, repletas de lodo e incluso de vehículos que obstaculizan el paso, y en el peor de los casos ni siquiera han localizado ni dado traslado a todos los cadáveres que ha dejado este temporal. Y en medio de este caos, de esta devastación, hemos visto cómo ha emergido lo mejor y lo peor de la sociedad civil. Lo mejor sin duda han sido las mareas de voluntarios que, de manera espontánea, sin que nadie se lo haya ordenado, están tratando de ayudar a las víctimas de esta gota fría, ya sea trasladándoles a pie alimentos o agua potable, o colaborando en las tareas de retirar el lodo de las calles para que se pueda volver a circular por ellas y se puedan abastecer los supermercados y por tanto ir normalizando la situación, al menos en lo que a suministro de víveres se refiere. Y al mismo tiempo también estamos observando lo único que nuestro gigantesco Estado español ha sido capaz de ofrecernos hasta este momento: negligencia, inacción e ineficacia. Negligencia porque las autoridades competentes, en este caso el gobierno de la Generalitat Valenciana, fueron no solo incapaces de alertar con tiempo a la población de los riesgos a los que se veía expuesta como consecuencia de esta devastadora gota fría, sino que en algunos momentos de la jornada, en algunos momentos del martes, incluso enviaron información errónea a la población, diciéndoles que el temporal iba a comenzar a remitir a partir de las 6 de la tarde, que es cuando se fue volviendo más devastador. Por tanto, ya no es que para prevenir esta tragedia no hicieran nada, es que hicieron, pero lo hicieron mal, generando más confusión y por tanto más caos. Y a su vez, inacción e ineficacia, porque como ya hemos dicho, 3 días después, las administraciones públicas todavía no han sido capaces de normalizar mínimamente la situación en los municipios más afectados. No han sido capaces de suplementar o al menos de facilitar la labor de la sociedad civil a la hora de proporcionar ayuda a las víctimas de este desastre natural, por ejemplo, siendo las administraciones públicas las que transporten alimentos, agua, generadores de energía a estos municipios tan devastados por el temporal, o despejando las carreteras para que al menos la ayuda privada pueda llegar con menores riesgos y en mucha mayor cantidad que hasta el momento. Ni suplementan ni facilitan la ayuda que está proporcionando la sociedad civil, ni tampoco las administraciones públicas están siendo capaces de mantener el orden público dentro de estos municipios, combatiendo los brotes de violencia y de delincuencia. Es decir, 2 funciones que se suelen considerar nucleares de cualquier Estado, el mantenimiento del orden público y la asistencia a la población en medio de catástrofes humanitarias, como puede ser esta catástrofe natural, están siendo por entero desatendidas por el Estado, que legitima gran parte de su existencia en desarrollar este tipo de funciones. Algunos dicen que en los municipios devastados por la gota fría estamos viendo qué sucede cuando el Estado simplemente desaparece de la escena. Pero esa reflexión en realidad no es correcta, porque estamos viendo las consecuencias de un Estado
que pretende ser omnipresente a la hora de solucionar todos los efectos devastadores de una catástrofe natural como esta, pero ni hace ni deja hacer. Con lo cual estamos ante el peor de los mundos posibles. El que tendría que hacer no hace o no hace bien, pero es que tampoco deja hacer a otros. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a pesar de que no está siendo capaz de abastecer mínimamente a los municipios afectados con suministros básicos, ya está amenazando a la población que acude a ayudar a sus convecinos devastados por el temporal con restricciones a la movilidad para que no colapsen las vías públicas. Él no ayuda y parece que no quiere permitir que la sociedad civil ayude, porque si él, como responsable de la Generalitat Valenciana, hubiese normalizado la situación en estos municipios, la población vecina no sentiría la necesidad de acudir masivamente a ayudar porque ya lo estaría haciendo la Generalitat. Pero si la Generalitat no lo hace, obviamente la sociedad civil que observa cómo sus vecinos, amigos, familiares están dejados completamente a su mala suerte, pues desde luego sí quiere acudir a ayudar. Pero ahora, repito, se les quiere impedir que acudan a ayudar. O lo mismo sucede, por ejemplo, con el Ministerio del Interior de España, que según hemos descubierto por boca de su colega francés, ha rechazado la oferta de ayuda desde el Ministerio del Interior francés de enviar a 200 bomberos franceses a las zonas afectadas. ¿Por qué el Ministerio del Interior de España rechaza que 200 bomberos franceses acudan a ayudar cuando el Estado español no está siendo capaz de normalizar la situación en estas zonas devastadas por el temporal? De nuevo, ni hacen ni dejan hacer. ¿Y a qué se debe esta negligencia, esta inacción, esta ineficacia en el comportamiento del Estado español? Pues desde luego no a que carezca de recursos propios para poder prevenir o para poder reparar los efectos de un desastre natural de esta magnitud. El Estado español es un Estado gigantesco. No solo ingresa cada año alrededor del 40% del PIB de la economía, sino que a su vez tiene capacidad para endeudarse en momentos extraordinarios como este, para poder atajar con rapidez los problemas más graves y acuciantes que vayan apareciendo. Por tanto, si el Estado español no responde con celeridad y eficacia, insisto, no es porque el Estado español esté desmantelado. De hecho, pocas veces en la historia de España, el Estado ha tenido un tamaño mayor que el actual. La inoperatividad del Estado español para prevenir y para reparar los efectos de esta devastación natural se deben más bien a una mezcla de incompetencia política entre los gestores de ese Estado y bloqueo burocrático interno del propio Estado. Se trata de un vehículo de gran cilindrada, pero pésimamente engrasado y pilotado por conductores ineptos. Nuestra clase política es mediocre y no tiene la capacidad para reaccionar ante un desastre de esta magnitud, pero es que además la lucha por el poder político, el solapamiento y la falta de definición de las competencias de las distintas administraciones y el intento continuado de cargarle el coste político de esta tragedia a los rivales provoca que el propio Estado no sea capaz de movilizar mínimamente los recursos que tiene y de enfocarlos con rapidez y con eficacia a normalizar la situación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en estos momentos, 3 días después de la tragedia, solo haya 500 militares de los más de 100.000 efectivos existentes sobre el terreno tratando de normalizar la situación? Es que para que nos hagamos una idea, Bukele, presidente de El Salvador, un país mucho más pobre que España, con un Estado, en términos absolutos, mucho más pequeño, con mucha menos población que España, menos de 7 millones frente a los 48 de España, Bukele ha ofrecido enviar a 300 rescatistas y paramédicos a la provincia de Valencia. 300, El Salvador, mucho más pobre, con mucha menos población que España. El Estado español, gigantesco,
solo ha colocado a 500 militares en el suelo de la provincia. Y no porque no tenga a más militares, no porque no haya profesionales del ejército español deseando acudir a ayudar a la provincia de Valencia, sino por la incompetencia de los gestores, autonómicos y nacionales, y por el bloqueo mutuo entre administraciones públicas que están en el fondo a la gresca porque buscan conservar o acceder al poder en cada una de las respectivas administraciones. Supongo que en algún momento futuro, y espero que sea más pronto que tarde, ese Estado español gigantesco, con una enormidad de recursos a su disposición, terminará contribuyendo a normalizar la situación en las zonas afectadas. Pero lo que ha quedado claro hasta este momento es que la capacidad de anticipación y de respuesta veloz ante una catástrofe de esta magnitud ha sido pésima y por tanto se han dilapidado unos días absolutamente críticos para prevenir o para minimizar los daños derivados de este desastre.